Bueno, buenas, ¿qué tal? En este momento voy a hablar un poquitito de lo que es el idioma inglés en la aviación. Como sabemos, en la aviación todo está en inglés. Este idioma es muy importante, ya que todos los manuales están en este idioma y tenemos que al momento de leer saber interpretar bien. Muchas personas, como yo también, tuve dudas, tienen dudas todavía con el verbo to be, por qué es to be acá y por qué acá tiene estos cambios. Y el asunto es que en inglés técnico, en el inglés que encontramos en los manuales de aviación, también aparece este verbo. Y al momento de la traducción a veces podemos traducirlo bien, a veces no entendemos cómo interpretarlo. Por ejemplo, acá tenemos un caso que ya está conjugado, es el is, y en este caso tenemos el verbo to be. ¿Por qué el mismo verbo aparece de diferentes formas? Este verbo, como sabemos en nuestro idioma español, también existe la forma infinitiva. Este verbo en inglés, en el modo infinitivo, aparece así: ser, to be. En verdad el verbo es este, be, que es ser. Pero por gramática inglesa, esta palabra nos indica que el verbo está en infinitivo. Y eso lo tenemos que aprender así, tenemos que memorizarlo. El asunto se complica un poquito cuando este verbo cambia en las personas, que muchas veces nuestros profesores nos han explicado en la primaria, en la secundaria, y hasta el día de hoy muchas veces no se entiende. Este verbo, cuando está al lado de las personas, sufre un cambio, y ese cambio también tenemos que entenderlo y memorizarlo. Si este cambio no existiría, diríamos I to be, you to be, he to be, she to be o it to be. Pero sabemos que esto no es así. Entonces tenemos que grabarnos, memorizarnos. Cada vez que nos refiramos a modo infinitivo, vamos a tener que usar este modo, to be. Pero cuando querramos usar el verbo ser, pero conjugado, ya tendríamos que aprendernos esta forma, que sería soy, eres, es y es. Esto es inalterable en la gramática inglesa, tenemos que aprenderlo así. Yo soy, tú eres, él es, ella es, esto es. En aviación, cuando no nos referimos al personal, cuando se dan advertencias al personal, casi siempre se utiliza mucho esta persona, el it. Y generalmente cuando se está hablando de la misma aeronave o de materiales. Por ejemplo, en este caso se nos está hablando de la longitud del agarre del remache. Si miramos bien la pregunta, dice ¿cuál es la longitud de agarre de un remache? Acá tenemos el verbo to be, pero no estamos diciendo qué ser la longitud de agarre de un remache, sino qué es. Y teniendo en cuenta esta tabla, tenemos que saber interpretar la forma conjugada acá.
porque ya está conjugado. Si lo asemejamos un poco a nuestro idioma, también es igual. No decimos qué ser, sino qué es. Entonces es fácil entender que acá tenemos el inicio de la pregunta, tenemos el verbo y tenemos de quién se está hablando, que en este caso es el remache. En toda oración siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas: la persona y el verbo. Toda idea siempre en nuestro idioma está basada en dos cosas: de quién hablamos o de qué hablamos, y qué vamos a decir de ese quién o de ese qué. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos que identificar a la persona, se está hablando del remache, pero eso nosotros lo sabemos cuando leemos la oración. Pero cuando leemos rápido, no nos damos cuenta. El asunto es que nosotros aprendimos nuestro idioma de nuestros padres, escuchándolo, cuando ni siquiera sabíamos quiénes éramos, ya nuestro cerebro empezaba a grabar palabras y formas de expresiones y las relacionamos. Pero cuando tenemos 15, 20 años y se nos viene con la idea de tener que volver a aprender a hablar, porque en verdad volvemos a hablar en otro idioma, pero volvemos a hablar, no encontramos la forma en que podemos aprender. Muchas de las cosas que aprendemos las aprendemos relacionando, y nuestra forma de aprender otro idioma es relacionándolo al nuestro. Entonces, lo que antes aprendimos y no nos dimos cuenta, ahora se nos complica un poco, pero tampoco es imposible. Volviendo a la idea de que siempre tenemos una persona y un verbo, si quitáramos la persona de esta oración, no sabríamos de quién estamos hablando o de quién estamos hablando. Y si le quitamos el verbo, tampoco tendría sentido. Siempre, si tuviéramos verbo, no podríamos transmitir una idea completa porque no nos estamos refiriendo a nadie. Y si ponemos persona, no podemos ejecutar una acción. En el inglés pasa lo mismo. Y lo bueno que pueden hacer siempre es identificar la persona y el verbo, y después lo que se dice de esa persona y de ese verbo, en el caso de que la oración siga la idea. Por ejemplo, en este caso, la persona está acá al final, dice cuál es la longitud del agarre. Si no tuviéramos la persona, queda inconcluso. Si le quitamos el verbo, diría que la longitud del agarre de un remache. Sin verbo tampoco funciona. Y si quitamos la persona, ¿qué es la longitud del agarre? En ese caso sí tendría sentido, porque se puede llegar a preguntar qué es la longitud del agarre. Pero como nuestra oración sigue, cambia el sentido y vemos que dice cuál es la longitud del agarre de un, y ahí viene nuestra persona, remache. Entonces, en la respuesta seguimos comunicando ideas, como todas las ideas que comunicamos a diario. Tenemos que seguir refiriéndonos a esta persona. Tenemos que usar un verbo, porque si no, no podemos ejecutar acción, nos quedamos sin acción. Y lo más importante es esta parte: ¿cuál es la longitud del agarre? La idea principal está acá, porque la pregunta es ¿cuál es la longitud del agarre? Se nos está inquiriendo en esta parte. Entonces, entendiendo la idea principal, cuando respondemos de la misma forma. La longitud del agarre es
el ancho o grosor combinado de los materiales a ser unido por el remache. Acá está nuestra persona de nuevo. Y de nuevo tenemos un verbo. En este caso es necesario el modo infinitivo y lo tenemos que aprender así. Tenemos que aprender lo que aprendimos en la escuela primaria, a conjugar los verbos, y tenemos que aprendernos los verbos de memoria. En ese punto tenemos que usar mucho la memoria. Aprender un idioma implica mucha memoria, aparte de práctica. ¿Pero por qué memoria? Porque todo lo que aprendimos escuchando a los papás, ahora lo tenemos que aprender de nuevo en otro idioma, y ya no por los papás, sino por nosotros mismos. Y por eso aprender este idioma es difícil, fuera de que para los hispanohablantes siempre vamos a estar mirando al inglés como una lengua que se habla al revés. Realmente, si quisiéramos discutir quién habla al revés y al derecho, necesitaríamos un idioma, un margen, o que se diga, sí, ustedes hablan al derecho, ellos hablan al revés, o los mismos anglosajones dirían que los que hablamos al revés somos nosotros, pero desde el punto de vista de ellos, porque para ellos el idioma es normal. Por eso, para no entrar en ese tipo de discusiones, tenemos que aprender la gramática como lo es. Tenemos que aprender a entender el idioma como es, cómo se habla, por así decirlo, de esa forma desordenada, que no es desordenada, sino que es el modo en que se habla el idioma. Si nos ponemos a estudiar otros idiomas, en el caso de alemán o holandés, también tenemos casi las mismas estructuras, ya que son lenguas germánicas igual que el inglés. Por ende nos vamos a encontrar con el mismo problema para nosotros. Sin embargo, cuando estudiamos, por ejemplo, italiano, la estructura gramatical es parecida a la hispana, por eso se nos puede hacer más fácil aprender una lengua romántica. El italiano es una lengua romántica porque la estructura gramatical está muy relacionada a la hispana. Por ejemplo, en este caso, nosotros en español este verbo lo pondríamos acá, donde dice ¿dónde son los remaches especiales, tales como hog o cherry log, remaches usados? Nosotros en español diríamos ¿dónde son usados los remaches especiales y los nombres? El asunto es que el inglés, cuando se va a un nivel profesional o técnico, hablaríamos de inglés de lenguaje de abogacía o de ingeniería, o en este caso de inglés técnico de aviación, nos encontramos con este pedazo que para nosotros está en un lugar que no debería estar, y aún más cuando tenemos que hablarlo o entenderlo. Es como que siempre tenemos la tendencia a querer amoldar el idioma inglés a nuestro idioma. Entonces, cuando se nos habla en inglés tampoco entendemos porque no visualizamos la oración en la memoria. Esto en inglés podría pronunciarse algo así: Where are special rivets such as hog or cherry log rivets used? Cuando alguien nos habla así, hay personas que usan un método que es escuchar las palabras aisladas, y mediante eso más o menos pueden defenderse. Pero hay veces que ese tipo de personas, como yo lo era, no nos funciona, porque empezamos a sentir las palabras desordenadas, y es porque tenemos que subir el nivel de nuestro inglés. Tenemos que adaptarnos
a otro tipo de expresión y a otros cambios, como por ejemplo que el verbo está al final. En vez de insistir en querer usar ese verbo acá, tenemos que aprenderlo así. ¿Dónde son remaches especiales?